Orevalle, 47 años, casado, 2 hijas, abogado egresado de la UBA, mediador del Ministerio de Justicia de la Nación, legislador de la Ciudad de Buenos Aires desde 2007 hasta diciembre de 2011. Fue vicepresidente del bloque de Coalición Cívica, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, vicepresidente tercero de la legislatura porteña, impulsor del movimiento PODES. Sus proyectos: Ley de Administradores de Consorcios, Ley de Estacionamiento del lado izquierdo, Ley de creación del Boletín Oficial de la Red Vial de la Ciudad de Buenos Aires, Ley de Mediación Escolar. Estamos con el diputado Sergio Orevalle de la Coalición Cívica, vicepresidente tercero de la legislatura. ¿Cómo le va, diputado? Bien, gracias. Bueno, diputado, lo invitamos para dialogar un poco sobre las elecciones en la ciudad. Hoy, la fecha límite para presentar a las alianzas. Vamos a ver cómo se para la Coalición Cívica frente a este panorama. Bueno, la Coalición Cívica por primera vez va a presentarse con los partidos que la componen, es decir, no va a formar un frente mayor. No es que haya dicho que no, se fue dando. En otras épocas, el ARI, no era la coalición, participó en un gran frente que lo llevó a Ibarra, esto es el 2003. Luego, ya Coalición Cívica, en el año 2007 con Tellerman, pero esta vez elegimos ir solos, llevamos una candidata que creemos que refleja muy bien el trabajo de la Coalición Cívica en la ciudad, que ya está acumulado, que ya ha sido importante, que es María Eugenia Stensoro, hoy es senadora, muy conocida por su trabajo en el Senado y las opiniones sobre temas candentes que ocurrieron por ahí, pero además como legisladora, ella fue 4 años legisladora entre el 2003 y el 2007, con una muy buena gestión en temas como comunas, temas como basura cero, que son temas que se conectan con la problemática de la ciudad directamente. Nosotros creemos que hay que tener una agenda que tiene que ver con los problemas de la ciudad, más que las agendas electoralistas que son a ver dónde dice la encuesta que va el problema, cuando la ciudad debe pensarse a sí misma para ahora y para los años que vienen. Y esa candidatura la componemos en la Coalición Cívica, o la refrendamos, 3 partidos: el ARI, Unión por Todos y PODES, que se acaba de presentar porque tiene reconocimiento. Hablando de alianzas políticas, la Coalición Cívica en la ciudad, ¿se avanza en algún acuerdo con Proyecto Sur de Pino Solanas? Mira, te decía, yo creo que esta vez vamos a jugar solos, como se dice normalmente. Es decir, aquellas veces que formamos el frente, hoy sentimos que estamos maduros. No es que no podríamos hacer algún tipo de alianza con ellos, en algunas cosas coincidimos, pero bueno, han tardado también las cosas de aquel lado en resolverse en cuanto a candidaturas. Nosotros marchamos cada vez más en esta idea de que fuese María Eugenia Stensoro, que es una excelente candidata, y sentimos que puede reflejar el trabajo hecho hasta ahora. Entonces, vamos estos 3 partidos en la Coalición Cívica a competir por primera vez con una agenda propia para la ciudad. ¿Y cómo ve parado el kirchnerismo en la ciudad, aún con 3 candidatos, de los cuales se dice que Filmus es el que más chance tendría? Parecería en las encuestas que Filmus tiene más chances o que ha trabajado más en la ciudad, ha sido candidato la última vez, no se puede negar. Ahora es muy raro la trilogía presentada, porque Tomada tiene una imagen más ligada a lo gremial, a lo laboral. Por otro lado, Vudú podría ser más un candidato del macrismo en algún sentido imaginario que un candidato del gobierno progresista. Y Filmus, que pertenece a esa línea de Flaxo, a ese progresismo incluso reflexivo, son 3 posturas absolutamente diferentes, ¿no? El gobierno está eligiendo entre 3 líneas de pensamiento muy diferentes, por más que todas suscriban al gobierno nacional. Así que es una elección de nombres y de propuestas, me da la impresión, porque son improntas que se notan después en la campaña, uno se da cuenta hacia dónde van, ¿no? ¿Por qué dice que imaginariamente Vudú podría estar más cercano al PRO? Y tiene una pinta más de yupi, ¿no? Anda en motocara, esas cosas. Pero en el gobierno nacional y popular. ¿Lo ve emparentado? Yo nunca lo vi progresista, Vudú. No le conozco una medida que tenga que ver con eso. ¿Cree que el gobierno nacional ideológicamente también responde? No, yo, a ver, una buena pregunta sería en estos años quién manejó la economía, ¿no? Yo tengo la teoría que fue Kirchner y que alineó en ese sentido todo el gobierno, y en ese sentido el gobierno funciona. Vudú viene del ANSES, ¿no? De rescatar los fondos para endeudar al gobierno, sacar la plata y pagar el déficit del gobierno nacional desde ahí. Así que no me parece progresista para nada.
Yo no lo veo tampoco como, es decir, no es un Lavagna, digamos, no lo veo como para que pensar que estamos ante una nueva línea, una nueva escuela de pensamiento económico. Pero no me parece malo tampoco, digo, son pensamientos distintos. Filmus y vudú claramente no son lo mismo. Tomada tampoco lo es con los otros dos, ¿no? Y tiene otra forma de ser, ¿no? Uno lo ve en fotos, en revistas, cultivando otro tipo de vida. Y en cuanto al radicalismo, en la ciudad parece congelada, digamos, su candidatura. Aún está en duda Giudici. Sí. ¿Qué pasa? No, bueno, ellos decidieron formalmente. Entiendo que están intentando hacer otras alianzas, por ahora no resulta, así que no sé, las encuestas tampoco ha logrado una medición mayor. Convengamos también que las encuestas en este tiempo es difícil dilucidar cuál realmente está hecha. Claro, depende de dónde vengan las encuestas. Exactamente, esto es una sospecha que uno siempre tiene. Nosotros aprendimos en todas estas elecciones que después de leerlas los números cambian, ¿no? Es insólito. A nosotros nos pasó en el 2007, no había manera de que Carriero fuese bien, sacó el 37% en la ciudad de Buenos Aires. Yo digo que siempre se repita, pero por lo menos te hace pensar que las encuestas pueden no ser exactamente como están diciendo, pueden ser una referencia. Sí, incluso en el 2007 Carrió salió segunda a nivel nacional con más del 23% de los votos. Hoy parece que está muy lejos de ese porcentaje. Sí, hoy parece haber ocurrido otra cosa, pero bueno, también sucede que los distintos candidatos presidenciales de la oposición se están retirando. Así que hay que terminar de analizar este panorama en unos días, porque el electorado empieza a revisar, por ahí estaba más repartido, más lejos de la elección presidencial. Y si bien la única que está claro, aunque no anunció su candidatura, es Cristina en el sentido de su caudal electoral, el gobierno, digamos, del lado de la oposición todavía se está armando, ¿no? Un Ricardo Alfonsín que recién termina. Y nosotros tenemos fe en Lilita Carrió porque nos da la sensación de que plantea por lo menos 3 temas importantes en la Argentina que de la política en la oposición y en algunos casos hasta en el gobierno, me parece que es la única que lo hace, que es la pobreza, que es la corrupción y que es la droga. Porque para hablar de progresismo en la Argentina y no tener esto en la agenda es como no hablar. Y yo creo que ella esto lo plantea y que lo plantea como un norte más allá de las encuestas. Y se va acercando al día de la elección y hay que ver cómo se reordena el electorado en función de esta propuesta u otras. Esas 3 temáticas que usted acaba de nombrar también se pueden vislumbrar en la ciudad. ¿Qué propone la coalición cívica para combatirlas? Bueno, mirá, para empezar, nosotros no nos parecía que tenía que existir la metropolitana, sino que había que seguir concordando con el gobierno nacional una directriz para la Policía Federal o pedir la transferencia judicialmente, que es lo que reclamamos como ciudad autónoma, a este o a cualquier gobierno, ¿no? Y en ese sentido ya está creada. Entonces lo que planteamos es que la redistribuya, la relocalice según el mapa del delito. Es decir, no puede ser que le echemos la culpa a la federal todo el tiempo por no estar presente donde ocurren delitos, porque la tenemos a la metropolitana paseando en las 2 comunas más seguras de la ciudad, que lo eran antes de existir la metropolitana. Entonces nosotros decimos, sabemos dónde están los delitos, por ejemplo alrededor de Santoyani. Bueno, poné la metropolitana ahí. Sabemos que en la 1114, bueno, ponelo ahí. Es decir, redistribuir la policía metropolitana ahí donde está el delito. Si después se corre, seguilo. Sabemos, sobre todo quienes están en seguridad, cómo gestionar esa información y cómo continuar, digamos, moviendo, ¿no?, los cuadros policiales atrás de los nuevos delitos que van surgiendo. Yo creo que esta es una parte central que es práctica. La complementación permanente con la federal, ¿no? Es evidente que hay una parte de la medida de Garré que creo que fue irracional o intempestiva. Esto de retirar está mal. Ahora, vos no podés dejar en manos de la policía privada en el Santoyani la custodia del Santoyani como ocurre ahora, porque la privada legalmente no puede hacer nada, tenés que poner metropolitana. Y además lo que demuestra esto claramente es que las 2 se tienen que sentar a combinar, y no importa
cuán sordo sea el gobierno nacional, porque Macri acusa mucho que el gobierno nacional no lo escucha, que no... Bueno, basta, es decir, también en algún punto se tienen que poder sentar. Ya sabemos que hay luchas de complementación porque es poder en la ciudad que policía se ocupe, que no, pero en algún punto se tienen que poder sentar. Yo creo que Macri tiene que seguir intentando eso, que se tiene que sentar con la ministra Garré, su par en la ciudad que es Montenegro, y intentar permanentemente una complementación. Sí, un detalle interesante de lo que usted mencionaba es que la seguridad privada no tiene legislación alguna, o sea, no hay nada que regule la actividad, y eso es muy importante, digamos, que haya una fuerza, un poder policial que pueda manejarse a su forma. Así es, ahí tiene bastante limitación. El viernes estuve en el Hospital Santoyani y me decía el director la dificultad que tenían con la policía privada, porque la policía privada, la seguridad privada, no tiene ninguna facultad legal como para apresar a nadie. Por ejemplo, alguien que entra al hospital y se pone violento, la seguridad privada no tiene facultad para apresarlo. Como mucho puede poner el cuerpo para proteger un médico, pero no tiene posibilidad de apresar a esa persona, detenerla y frenarla. Esto solo es posible en manos de una policía que pertenece al Estado, no es algo privatizable. Creo que, como vos decís, estamos en una situación de anomia y en ese sentido hay que replantear lo que es la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Lo traigo hacia la política en la legislatura. Presentaron un proyecto para ampliar el presupuesto para los partidos políticos. Usted es firmante de ese proyecto. ¿De qué se trata? Bueno, la ley, la 268 de financiamiento, y tiene un atraso de 12 años del valor por voto y por elector, digamos, que se paga para cada elección. Esto significa en concreto que permanecía el valor de 0,50 centavos de 1999. El atraso era enorme y uno dirá, bueno, pero para la política aumentar la plata. Bueno, justamente lo esencial en esto es que solo sobreviven quienes tienen financiamiento que después les cuesta explicar, ¿no? Que entra mucha plata porque no tienen prurito. Ahora, aquellos partidos menores o que tienen una cantidad de requisitos que los cumplen a rajatabla, que no quieren tener compromisos que después tengan que cumplir, les es mucho más difícil juntar fondos y después competir en política, más allá de los límites que establece la ley del gasto, pagar programas de espacios de televisión o afiches, te es mucho más difícil. Entonces, para nivelar aquellas propuestas que son minoritarias y aquellos que tenemos más requisitos para pedir dinero, tenés que subir el aporte del Estado. El Estado iguala, es transparente y establece un piso en donde las propuestas se aseguran ser escuchadas. Hace, como aquel viejo fallo norteamericano, a la democracia, mucho más que la definición de gobierno de mayorías, la idea de la existencia de las minorías. La posibilidad de que las minorías existan, no gobiernan, pero existan, es la posibilidad de que la democracia se desenvuelva. Y esto lo garantizás con la promoción de las ideas. Bueno, el Estado en ese sentido tiene que hacer el aporte. Se hablaba de que en caso de aprobarse este proyecto sería la campaña más cara de la historia. ¿Esto es así? No, nada ha sido más caro que la historia que estar fuera de la ley con los fondos. Esto es lo peor de esto. Ahí están en la justicia las elecciones presidenciales del 2007 y del 2003. Esto es lo peor. Cuando no se sabe de dónde viene ni cuánto se gastó. No, las cifras que se indican como más caras, los indican en relación al aporte del Estado, que va a pasar de gastar en la elección 5 millones a 12 o 15, en ese sentido, pero te cuento en referencia que esto ni loco es lo que gasta el PRO. Digo, la cifra total no, el PRO o el Frente para la Victoria, los fondos que le da el Estado les son indiferentes. La mayor cantidad de los fondos vienen de aportes privados. Y esta sí es la historia en la ciudad. Entonces, aquellos que tienen muy poca capacidad de conseguir fondos, si no tienen fondos del Estado, no pueden ni siquiera promocionar que existen. Es decir, la gente ni siquiera se entera que existen, salvo cuando va al cuarto oscuro y encuentra alguna boleta diferente que no saben de quién es. Así que es fundamental garantizar la existencia a partir de estos fondos, que en relación a lo que se gasta en política es muchísimo menos. La última. ¿Va a haber una modificación de la ley de comunas antes de las elecciones? Bueno, hay una postura
que está, digamos, en este momento en discusión, que es acerca de si las boletas separadas, la ley de comunas planteaba la separación de boletas o de urnas, pero que en definitiva no tuviesen influencia de las sábanas generales. Esto es una medida que nosotros hemos apoyado fuertemente. Ahora, lo que suponía esta medida también era la posibilidad, postura que yo tengo y presentado proyecto en ese sentido, de los partidos comunales, porque cobra dimensión esto cuando la agenda es realmente comunal, y la posibilidad de los partidos comunales garantiza esa agenda, más allá de cómo después resulte la elección, pero yo creo que esto es lo que más le da dimensión vecinal, los partidos comunales. Y no hemos logrado aprobar la ley de partidos en ese sentido, nos regimos por la nacional, así que no ha habido lamentablemente posibilidad de que haya partidos comunales. Así que lo que se está planteando es la acepción hasta tanto haya partidos comunales, sobre todo tomando en cuenta la elección de Montevideo. En Montevideo se hicieron en días diferentes y lo que se logró fue que participe menos del 50% de la población, y el temor que tenemos es, al no haber construido una agenda comunal, siendo una elección de jefe de gobierno, queden las boletas ahí en el cuarto oscuro separadas, que no se las recoja, vota el 50% de la población comunas y se acreciente aún más la concentración de cargos en 2 o 3 partidos por un juego de porcentajes en el sistema DONT. Entonces, el planteo de muchos es, hasta tanto haya partidos comunales, la posibilidad de que se junten para garantizar que el 100% de lo que votó también vote comunes. Bueno, diputado, hasta acá llegó la entrevista. Le agradecemos que haya formado parte de este primer encuentro de entrevistas exclusivas de NCN. Bueno, muchas gracias a ustedes. NCN.